Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues ahora seguimos en su segmento Cápsulas de Misericordia, donde Dios nos permite reflexionar en la vida de personas que han seguido a Cristo con toda intensidad y que viven en nuestro tiempo, con los cuales nos podemos nosotros relacionar y también pues nosotros ser ese ejemplo para los demás. Por eso se llama Cápsulas de Misericordia. Nosotros la podemos ofrecer a las personas alrededor de nosotros, especialmente a los enfermos, porque están llenos de depresión, de tristeza o de angustia. Entonces, solo Dios puede dar respuesta a las necesidades de esas personas. Por eso, escucha atentamente el programa de hoy. Y si tienes comentarios, pues nos los puedes pasar en nuestra página de Cápsulas de Misericordia en Facebook o en YouTube. Que Dios bendiga a tu familia y tu vida personal. Así sea, y escuchemos atentamente. Particularmente el Señor me llevaba a que estudiáramos un libro, el libro de Esther. Precisamente en el capítulo 8 de Esther, del versículo 1 al 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y se he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él he colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque este edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense, y más o menos les pongo en contexto de un poco de Esther y la historia de Esther. Esther era una judía huérfana que recoge Mardoqueo, que era su tío. Mardoqueo le enseña la palabra, le enseña las buenas costumbres y demás. Y fue educada de manera correcta. Sucedió que el rey Asuero estaba casada con Basti,
Y Vasti pues se decía que era una mujer demasiado hermosa, muy bella. Y entonces el rey Asuero, cuando hacía reuniones y todo, mandaba llamar a la reina para mostrarla pues de que su reina era muy bella. Resultó que Vasti en una celebración no quiso ir donde el rey, y a raíz de eso el rey Asuero la destituyó, la sacó del reinado, precisamente porque no quiso ser sujeta, y fuera de eso pues como que despreció al rey y lo hizo quedar en vergüenza. Entonces a raíz de eso llamaron a las doncellas del reino para ver quién iba a ser esa preciosa doncella que iba a estar con él. Y particularmente después del trabajo que hicieron para prepararlas y todo eso, Esther fue la que se ganó ese privilegio de ser la esposa del rey. La particularidad es que Esther, cuando se llevaron a Esther como candidata de esposa del rey Asuero, Mardoqueo le orienta a Esther que ella no podía decir que era judía ni nada. Tanto así que hasta el nombre de ella, es cambiado y todo precisamente para que no supieran que ella era judía. Cuando Esther iba a encontrarse con Mardoqueo, ellos lo hacían básicamente, como por decirlo así, como por escondidas, para que nadie se diera cuenta que era judía. Fueron recomendaciones muy particulares de Mardoqueo, pero que le aseguraron a Esther que ella fuera la reina, porque realmente la formación, la enseñanza que ella tuvo, los principios, todo ello hicieron que el rey Asuero se enamorara de ella y que la escogiera como la reina. Otra particularidad cuando una reina se casaba con el rey Asuero era que no se podía presentar delante del rey salvo que el rey la mandara llamar. De resto no podía presentarse. La reina Esther tuvo bendiciones muy grandes de Dios, porque para ella poder salvar a su pueblo, ella hasta rompe esas reglas que estaban dadas, y ella siempre buscaba esa gracia que Dios pusiera en ella para poderse presentar delante del rey. Y precisamente ella le hablaba al rey Asuero como: si yo he hallado la gracia delante de tus ojos, porque dice la palabra que el Señor nos da gracia a nosotros delante de él y asimismo delante de los hombres. Si nosotros hallamos gracia delante de Dios, nosotros tenemos gracia delante de los hombres. Y a Esther siempre le preocupó por tener gracia delante de Dios. Por eso mismo hallaba gracia delante del rey Asuero. Entonces, ante un plan que argumentó y pues tramó Amán, que era el principal, la mano derecha del rey Asuero, que buscó matar a Mardoqueo porque era judío, sin que supiera que la reina Esther era judía, entonces lograron desenmascararlo, y terminó ahorcado Amán, precisamente. Entonces, en este momento de la historia, Esther, pues ya porque ella es quien lo desenmascara a Amán de que había tramado algo contra ella y contra su pueblo, y ella era judía. Entonces el rey cogió y lo mandó a ahorcar en la misma horca que estaba haciendo contra Mardoqueo. Y es cuando Esther le pide al rey que por favor rompa con ese decreto de muerte que había contra todos los judíos del reino. Y cuando yo estudiaba esto, me parecía muy importante porque nosotras hemos venido en un proceso de formación. Nosotras venimos en un proceso donde estamos aprendiendo a ser esas hijas de Dios. Estamos aprendiendo a romper con el pecado que ha habido en nuestras vidas. Estamos aprendiendo a sanar nuestras heridas. Estamos aprendiendo a ser obedientes a la palabra de Dios y de verdad presentarnos como si fuéramos las verdaderas hijas de Dios y actuar como las hijas de Dios. Limpiar nuestra mente. Porque Esther tuvo que pasar, imagínense, un proceso como de 6 meses más o menos,
todas las doncellas las llevaban a una casa especial de eunucos, o sea, donde ellas no tuvieran de pronto alguna tentación o algo así, sino que eran hombres especiales que las iban a atender. Y tenían a su haber también personas que las iban a preparar. Ellas tenían que bañarse con aceites especiales, aromatizados, porque la idea era que se tenían que quitar todo lo que yo digo, cuando uno se acostumbra a unos determinados perfumes, a algunos determinados alimentos, algunos condimentos especiales, pues uno toma ese olor en el cuerpo, y ellas eran preparadas de tal manera no solamente para que ellas asumieran un olor diferente, sino que aprendieran a comer, aprendieran modales, aprendieran a hacer y a comportarse como reinas y a hablar como reinas. Entonces fue toda una preparación que Esther tuvo, y es lo que nosotras venimos teniendo en este tiempo. Nos venimos preparando, venimos sanando nuestras heridas, venimos cambiando nuestra forma de pensar. De pronto nos hemos visto más cómodas también actuando de manera diferente. Hay cosas que si nosotros nos acordamos de cuando empezamos el proceso, hasta ahorita hemos cambiado. Y debemos seguir cambiando, porque el Señor quiere que nosotros realmente seamos esas reinas, esas esposas del Rey. Y el Rey nuestro es nuestro Padre. Y tenemos que buscar realmente, y como lo dice la palabra, Jesús es el esposo de su iglesia. Nosotros somos la novia de Jesús, por decirlo así, como iglesia que somos. Entonces, Él es nuestro esposo principal, Jesús. Y como tal razón, pues me supongo que nosotros debemos estar a la altura que el Señor espera de nosotros. Entonces, por eso es este proceso que tenemos que seguir llevando todos los días, cambiando todo: pensamiento, forma de hablar, forma de actuar, forma de movilizarnos en el mundo, forma de creer las cosas, forma de hacer las cosas, absolutamente todo, porque el Señor quiere que realmente hallemos gracia delante de Él. Pero cuando el Señor, en este proceso de llevarnos a nosotros a estar en la gracia del Señor, lo que hace es que también aprendamos a derrotar a nuestros enemigos. En este caminar, nosotros hemos visto enemigos en nuestra familia. En este tiempo estamos orando para conquistar nuestra familia. Derrotar enemigos que nos tienen nuestra mente atada en muchas cosas, y ya hemos aprendido a soltar nuestros pensamientos y a tener esperanza, y ya no ver las cosas tan trágicas como las veíamos antes, porque tenemos nuestra principal fe y nuestra principal esperanza, que es Dios mismo. Hemos visto que si de pronto hay enfermedades, todas las enfermedades tienen una base espiritual. Y si nosotros pedimos al Señor revelación, el Señor nos va a mostrar cuáles son esas tristezas, esos dolores, esas angustias, esas amarguras que vienen generando en nosotros enfermedades. Y nos está dando las herramientas para batallar contra todo eso, para que podamos ser sanos, porque por la palabra es clara cuando nos dice: por las llagas de Cristo nosotros ya fuimos sanos. Ya tenemos es que declarar que somos sanos en este momento, y no tenemos que aceptar ninguna enfermedad. Y precisamente en la medida en que nosotros lo creamos, nuestros cuerpos deben ser sanos. Acordémonos que los dolores de los huesos tienen que ver mucho con los resentimientos. Tengamos presente que las enfermedades respiratorias tienen que ver con las tristezas. Tengamos presente que las enfermedades estomacales, digestivas, toda esa parte tienen que ver mucho con las situaciones de amargura en nuestra vida.
Y así sucesivamente nosotros vamos mirando que pueden haber otras enfermedades que vienen por maldiciones generacionales, como son las enfermedades que se heredan en la familia, que el cáncer, que el diabetes, que varias cosas. Esos son maldiciones generacionales porque se dan en diferentes generaciones de nuestra familia. Y todo eso es espiritual y todo eso se tiene que batallar desde el plano espiritual para romper raíces y que fluyan las sanidades en nuestros cuerpos. Entonces, esta preciosa reina Esther, que es una guerrerota impresionante, una guerrera que se logra ubicar en el puesto de una reina, logra salvar a su pueblo. Fue una mujer que le tocó hacer ayuno con su pueblo de 3 días, sin que nadie lo supiera. Simplemente ella y su pueblo de manera oculta lograron hacer ayuno, lograron hacer oración para que ella se pudiera presentar delante del rey en el momento en que él no la llamara, para poder romper con ese decreto de muerte. Tengan presente eso, un decreto, un juicio de muerte que se había levantado sobre su pueblo y sobre ella misma por ser judías. Cuando nosotros vemos enfermedades y de cualquier forma, nosotros todo el tiempo debemos estar orando, porque nosotros no sabemos qué juicios de muerte se pudieron haber levantado contra alguno de nuestros familiares en algún momento por acciones incorrectas o cosas que, como hablábamos, pudo haber venido por maldición de alguno de nuestros familiares, algún padre que haya hecho algo y que pues se haya arrepentido, haya sido perdonado, pero que no sabemos si cae sobre las generaciones, porque acuérdese que la maldición cae a la 3ª y 4ª generación de los que cometieron ese pecado, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros también miremos que no hayan juicios o decretos de muerte sobre nuestra familia ni sobre nosotros mismos. Y mira que esta reina preciosa, Esther, logra con su pueblo unirse para orar y romper con ese juicio de muerte que se había levantado contra todos los judíos, absolutamente contra todos los judíos. Y en el momento en que menos el rey quería que se presentara la reina, ella simplemente se va y se presenta delante del rey de manera de humillación, de reconocer el poder que él tiene, con toda la humildad del caso. Ella se presenta delante del rey y ella logra encontrar esa gracia delante del rey para poder ser escuchada en tiempo que no era, se supone, el que le correspondía. A veces nosotros nos sentimos así, o sea, sentimos que no nos podemos, que nos causa dificultad de pronto presentarnos delante del Señor. Y decimos que no nos merecemos, que somos indignas, que de pronto Dios no nos va a escuchar nuestra oración. Y el Señor nos ama de manera impresionante, y si nuestro corazón está humillado y contrito, definitivamente el Señor no nos va a despreciar. Por eso es que es importante que sigamos este proceso. Es una palabra de motivación. ¿Para qué? Para que sigamos este proceso, para que no desconfiemos de lo que venimos haciendo. Este es un proceso donde el Señor, en el último versículo, el versículo 8, básicamente le da la promesa a Esther. La promesa a Esther de lo que ella iba a alcanzar con esa forma de ella actuar. Entonces, yo miraba 7 pasos o 7 aspectos importantes que se alcanzan cuando nosotras realmente nos comprometemos con nuestro Padre y en este proceso de acercamiento a nuestro Padre Dios. Y en el primer punto, o sea, como que el Señor lo da, y está ahí en el mismo versículo 1, que dice: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán
Amán, enemigo de los judíos. Eso quiere decir que el Señor nos da autoridad sobre el enemigo. O sea, si a mí me regalan una casa, yo llego a la casa y pues es mía, ¿no? Entonces yo la acomodo como yo quiera, yo la organizo como yo quiera, yo la dispongo, yo ordeno, etcétera. O sea, que me den una casa quiere decir que yo tengo una autoridad sobre una determinada cosa. Y el Señor le estaba dando, ese rey estaba dando a Esther la autoridad sobre el enemigo. O sea, en la medida en que nosotros crecemos espiritualmente, no dudemos de que nosotros estamos asumiendo una autoridad, un liderazgo espiritual importante. Y es fundamental que nosotros no dejemos de creer en ello, porque el Señor nos da la autoridad para que nosotros sigamos batallando y rompiendo toda esa cantidad de situaciones que venían amarrándonos, porque la idea es que alcancemos la bendición. Mejor dicho, no que alcancemos, porque Deuteronomio 28 nos dice que las bendiciones nos alcanzarán a nosotros. Entonces simplemente nosotros damos la palabra, porque el poder está en la palabra, la autoridad está en la palabra, y por ello mismo, en la medida en que nosotros declaremos y confesemos cosas, así mismo vendrá la autoridad y se darán las situaciones que nosotros estamos confesando. En un segundo punto dice que la familia viene delante del rey, y estamos anunciando ahí que dice en el mismo versículo 1, en la parte 2 básicamente, dice: y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y es cuando nosotros oramos, como venimos en esta semana orando por nuestra familia. Los que no estén haciendo oración, vale la pena que arranquen a orar por la familia. Vamos a declarar delante de Dios, vamos a confesar quién es nuestra familia. Nosotros estamos orando por la reconciliación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, y tenemos que entrar a confesarle a Dios lo que es nuestra familia. O sea, no está parte de que nuestra familia es perfecta, porque no lo es. O sea, todas nuestras familias tienen fallas, tienen defectos. La idea es que nosotros le digamos a Dios quién es nuestra familia, así sea con aquella persona con que nosotros menos queremos tratar, porque yo sé que hay familias que no quieren tratarse hasta los mismos hermanos, o a veces los padres con los hijos, y así sucesivamente. La idea es que nosotros confesemos, declaremos delante de Dios quiénes son nuestras familias, quiénes son nuestros familiares. Un tercer punto dice que Esther puede hablar con la libertad al rey. Y dice así, en el versículo 3, dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogando. O sea, ella simplemente volvió. O sea, ya se presentaba delante de un rey porque sabía que tenía la gracia del rey. O sea, ya había encontrado gracia delante del rey. O sea, ya se podía presentar delante del rey para seguir obteniendo favores del rey. O sea, que cada vez que tú te presentas delante de nuestro Papito Dios a orar y derramas tu corazón en lágrimas, en tu clamor delante del Señor, no dudes que el Señor te está escuchando, porque ya tienes la puerta abierta para mover el corazón de Dios, para mover la mano de Dios a favor tuyo. Por eso es que es importante que no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de presentarte delante del Señor, porque ya te abrió la puerta. Esto es una palabra más que de querernos convencer, es una palabra que nos está confirmando que nosotros hemos estado juiciosas y seguimos juiciosas, y ya tenemos gracia delante del Señor. Dice así el cuarto punto: la familia también tiene autoridad, siendo ellos también herederos. Y en este versículo dice así, en el versículo 2 dice:
Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán. Y Amán, acuérdese, era el segundo al mando y que por su plan malvado contra los judíos perdió su vida. Y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. O sea que nuestra familia, hay una palabra que dice, si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serán salvos. Nuestra familia también tendrá autoridad. Nuestra familia, que nosotros estamos en este tiempo orando para que vengan al Señor, para que se presenten al Señor, para que vuelvan a la iglesia, para que conozcan quién es Papito Dios, para que se vuelvan a enamorar de Papito Dios y conozcan este camino tan hermoso que Dios nos habla, nos ha abierto, que nuestra familia también tenga esa autoridad, también tenga esa herencia, porque ese anillo es como esa herencia de poder que vamos a tener. Tuvo autoridad sobre la casa de Amán, o sea, tiene también autoridad para que ellos también puedan batallar y romper maldiciones. Porque acordémonos que de pronto nosotros nos emparentamos hacia un lado, pero en la medida en que nuestros familiares también se emparentan, ellos van extendiendo la familia, o sea, la familia se va agrandando. O sea, ellos también a su vez tendrán la autoridad para empezar a romper cadenas de maldición, y así es como nosotros, si somos hermanos, todos tendríamos la posibilidad de salvarnos, pero solo si aprendemos a ser hermanos. El otro punto, el quinto, dice, en clamor y humillación se pueden anular los juicios de muerte. Juicios de muerte. Y mire que aquí fue importante eso de que ella, listo, logró que Amán fuera descubierto, o sea, salió a la luz el enemigo. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Pero ella no paró ahí. A veces nosotros paramos simplemente porque se descubren cosas. No. Hay que llegar hasta lo último, a romper con toda maldición. Y Esther cogió y a través de la oración, a través del llanto, se presenta delante del rey y le dice, rompe con toda esa cantidad de decretos que estén sobre nuestro pueblo, sobre mí misma, que fue decreto de muerte, a donde fuera el resto de la familia. Nosotros tenemos familia que a veces ni siquiera tenemos contacto con ellos. Y resulta y acontece que nosotros tenemos que orar por todos los de nuestra familia también, aún por aquellos que ni conocemos, pero el Señor sí sabe quiénes son nuestros familiares. Y nosotros debemos pedir para que el Señor rompa todo decreto de muerte, absolutamente todo. Y eso lo logra Esther. Esa es una princesa, una reina, una guerrera impresionante. O sea, eso es lo que el Señor nos dice, tú eres Esther. No importa que tengas el nombre de Diana, Andreina, del Risbet, de Mary Lucía, Sonia, Berta, Vivian, Ceci o Brenda, no importa. No importa si también tengan el nombre de Mónica, no importa, somos Esther. Para Dios somos Esther, esas guerreras, esas mujeres espectaculares que nos hemos preparado para ser las reinas encima de un pueblo que está en proceso de conocer o de ser llamado para que conozcan a Dios. Hay que buscar la forma de anular todos esos juicios de muerte, de enfermedad, de ruina, de escasez, de tantas cosas que se han dado en nuestras familias. En el clamor, en el lloro, en el presentarnos delante del Señor, nosotros podemos vencer toda esa ruina. La infidelidad, las separaciones, los abortos, los abusos, el maltrato, la violencia intrafamiliar, absolutamente todos nosotros podemos entrar y romper con todo ello. Un sexto punto dice, se alcanza la gracia de Dios para estar en su presencia. Y en el versículo 5 dice así, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos. Nosotros debemos buscar, antes que agradar a cualquier ser humano,
agradar al Rey. Que de verdad nuestro objetivo sea agradar a Dios. Que en todo momento nos veamos aprobadas por Dios. Que en todo momento seamos aceptas por Dios. Que sea Dios el que nos abra las puertas de un trabajo. Que no sea Él el que vea que nos va a dar respuestas a salud, va a dar respuestas a una situación de la familia, lo que sea. O sea, que nosotros cuando nos presentemos delante del Señor, que sentamos que sí estamos con Él, que Él está con nosotros, así como está con nosotros en este momento, y se complace saber que estamos hablando de Él, y se complace saber que estamos aquí aprendiendo y creciendo espiritualmente para estar con Él. Eso es lo que al Señor le interesa, más que le agrademos a las personas, más que las personas nos aprueben. No, que le agrademos a Dios, que seamos aprobadas por Dios, que de verdad Dios, se sienta contento de estar con nosotros y nos acepte, no que se sienta aburrido, cansado, como, uy, no, viene otra vez esta mujer aquí a molestarme. No, que se sienta muy, muy agradado con nosotros, que de verdad nosotras sepamos darle un momento hermoso a nuestro papito Dios. Por último momento, y es una promesa espectacular que está en ese versículo 8 y dice: decretar en el nombre del Rey y sellar con la autoridad del Rey lo que se necesite porque todo lo que se diga en nombre del Señor, nada de eso puede ser revocado. Cuando nosotros decimos es en el nombre del Rey de Reyes, de nuestro Jesús de Nazaret, cuando nosotros decimos ello, decimos toda enfermedad se seca, toda ruina se acaba, se levanta y hay sanidad. Cuando nosotros decretamos, confesamos, es un edicto del Rey de Reyes. Cuando nosotros hacemos eso en el nombre del Señor, porque dices en el nombre de Jesús, eso que se declara, eso se hace. Porque es en el nombre sobre todo nombre. El Señor nos da esa autoridad a nosotros. Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando hemos ganado la presencia de Dios, esa gracia delante del Señor, nosotros podemos decretar en el nombre de Él y sellarlo con la sangre de Cristo Jesús, que ese es el sello del Señor. Todo lo que nosotros decretemos, eso se va a dar. Pero hay que hacerlo con fe. Hay que creerlo. Yo no puedo estar en la presencia de Dios si yo no lo creo. Yo no puedo sentir la gracia del Señor si yo no lo creo. Porque es que el Señor dice que no es por obras que nosotros seremos salvos, sino por la fe. La fe que nosotros tengamos en el Señor Jesús. En la fe que nosotros tengamos en Él es que nosotros vamos a encontrar la salvación, vamos a encontrar el ganar, el triunfar sobre toda adversidad, sobre toda circunstancia. Entonces, cuando yo decreto, y ese es el mayor, la mayor promesa que nosotros tenemos, yo decreto en el nombre de Jesús y sello con la sangre de Cristo Jesús que alguien va a ser sano, así será. Cuando yo decreto que por el nombre de Jesús que toda ruina se rompe y sello con la sangre de Jesús que las finanzas fluyen, las cosas empiezan a funcionar. Pero debo hacerlo con fe. Debemos decretar y sellar. Decretar en el nombre de Jesús y sellar con la sangre de Jesús. Algo que el Señor nos quiera decir, porque Él lo está diciendo en este versículo. Cuando el Rey cuando se da, dice así, porque un edicto que se escribe en nombre del Rey y se sella con el anillo del Rey, no puede ser revocado. No puede ser revocado. Tengamos claro ello. Si yo decreto y yo sello, eso si es en el nombre del Señor y con la sangre de Jesús, definitivamente no se puede revocar. Y es sobre todo nombre, y la sangre del Señor es santa, es sagrada. Y por eso mismo el Señor quiere que nosotros hoy
nos da esta estrategia, nos da esta arma, nos da esta autoridad para que en este tiempo que venimos orando por nuestra familia, en este tiempo que venimos buscando atraer nuestra familia, romper muchas cosas a nivel familiar de maldiciones y demás, definitivamente logremos el vencer, la victoria. O sea, que cuando nosotros en esta tarea que hacemos, en esta semana que es orar sobre la promesa de que el corazón de los padres vuelvan hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, que cuando terminemos de los 7 derramamientos de la sangre sobre nuestra familia, que esa cerremos, Señor, porque es en el nombre de Cristo Jesús y sellamos con la sangre de Cristo Jesús, que se derramó a través de esos 7 derramamientos que hemos dado, que nuestra familia es una familia fiel, sana, comprometida, productiva y todo lo que los 7 derramamientos nos dicen. La idea es que cada vez nos afiancemos más, porque es que no solamente podemos salvarnos nosotros, sino que toda nuestra familia sea salva y que ninguno se quede atrás, ninguno se pierda, porque el Señor nos quiere a todos juntos y unidos, y para eso nos da la posibilidad de interceder por nuestra familia. Entonces es importante que lo hagamos. Padre eterno, hoy te damos gracias, misericordioso Rey, porque tú eres maravilloso, porque hoy tú nos das una promesa que nos ayuda a mantenernos firmes, fuertes, comprometidas en este caminar, Señor. No es fácil a veces porque son muchas las tormentas que a veces vienen contra nosotras, Señor. Pero hoy sabemos que todavía estamos tomadas de tu mano. Todavía caminamos a tu lado, Señor. Todavía tú estás aquí con nosotras y nos hablas. Todavía tú estás aquí y nos abrazas, Señor. Tú estás aquí, Señor, y nos estás diciendo: adelante, mis valientes, adelante, mis preciosas, ustedes son mis guerreras, ustedes son las que están llamadas por la familia, Señor. Gracias te damos hoy, gracias te damos, Papito Dios, gracias porque tú eres único y maravilloso, gracias porque tú nos das aliento, nos das fuerza, nos das firmeza, porque tú nos dices que estás con nosotras, porque tú nos dices que tú nos amas, Señor, porque tú quieres, Señor, que volvamos a ti, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque hoy nos ves como esa guerrera espectacular tuya, Esther. Gracias porque tú nos dices que hemos hallado gracia delante de ti, Señor, y que podemos venir ante ti para pedirte y clamarte, y tú nos darás respuestas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tenemos la confianza cada vez más grande, esa fe más grande en que tú estás con nosotras, que nos escuchas todo el tiempo, que nos escuchas y vas a dar respuestas en tu momento, Señor, pero es en el momento justo, porque sabemos que tú nos vienes preparando y nos vienes enseñando. Gracias, eterno Rey, Señor, porque tú nos has llamado, porque tú has querido que nosotras seamos las pioneras en casa, Señor, para poder traer a nuestra familia delante de ti, para que ellos también sean esos herederos tuyos, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos das esa autoridad y ese anillo con que vamos a sellar, Señor, todo aquello que declaremos y confesemos en tu nombre y a través de la sangre de Cristo Jesús, y para poder alcanzar todas esas bendiciones que tienes para nosotros, Dios. Gracias, eterno Rey, porque tú eres maravilloso. A ti te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. A ti te exaltamos, Rey, porque tú eres el único Dios digno de alabanza, de adoración, de exaltación. Bendito y adorado, Señor, te ponemos en tus manos toda nuestra familia. Te ponemos en tus manos, Señor, este tiempo que estamos intercediendo por ellos, para que a todos ellos, aún aquellos que no conocemos, Señor, los tengas presentes en tu plan de salvación. Y a pesar de que no estemos con ellos, Señor, tú pongas ángeles alrededor de ellos que les hablen de tu palabra, para que ellos te conozcan,
y se acerquen a ti, Señor, porque para ti nada, Señor, hay imposible, nada. Todo es posible en ti, Padre eterno. Hoy te damos gracias, Señor, por este momento y te damos gracias por todo lo que hoy nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos a Nora desde España que nos va a compartir su testimonio. Hola, sí, que desde aquí de España quería compartirles todo el proceso. Quería decirles que pues cuando yo me comuniqué con Rafa tenía una situación muy difícil porque pues yo soy madre soltera y esas cosas pues he vivenciado muchas dificultades y he estado pues con muchos problemas. Mi hijo le tocó vivir con mi mamá, yo me puse a estudiar y bueno, fue algo así. Entonces pues él estaba un poco resentido. Ya cuando yo vine a vivir con él, pues claro, la situación fue complicada. Él tenía mucho rechazo, la comunicación era insoportable, él tomaba y yo pues bueno, me desesperaba mucho. Entonces un día no sabía qué hacer, me iba a ir. Yo dije, ya no aguanto más, me voy. Y entonces como sé que Rafa trabaja con chicos y que pues tiene mucha experiencia en conductas conflictivas y todo esto, entonces pues yo lo llamé, dije voy a hacer lo último, es llamar a Rafa y si él me dice o pues me aconseja que sí, que es lo mejor irme, pues me voy. Y Rafa lo que me dijo fue pues no, te tienes que quedar porque no te puedes ir otra vez, porque eso le va a traer más daño y esto, bueno, entonces yo ya empecé a pensar de otra manera. Empezamos a trabajar, empezó a decirme que teníamos que hacer unas tareas que le cumpliera. Yo empecé a hacer las tareas con él. La primera fue lo del perdón. Para mí fue muy asombroso porque uno siempre va y cuando ora el Padre Nuestro, pues uno siempre pide perdón y yo no sabía que tenía que perdonar. Pues yo digo perdona y si alguien me ha ofendido, pues yo le digo perdón, yo lo perdono y ya. Pero entonces yo le oré al Espíritu Santo y le dije, Espíritu, qué personas tengo que perdonar porque yo siento que no tengo a nadie que perdonar. El Espíritu Santo me trajo a mi mente unas personas y empecé a orar por ellas. Fue increíble porque la primera semana yo no sentí nada, eso estaba como encapsulado, yo no sentí nada, yo era como repetir, pero como a la segunda semana empezó a aflorar esos sentimientos y con rabia, rencor, ganas de venganza. Bueno, fue increíble. Dios tuvo que hacer un proceso en mí, en oración, orando y Dios me mostraba todas esas cosas en el proceso de orar y de que Dios me mostrara y haciéndolo con juicio pues todos los días sin dejar de hacerlo porque vi la respuesta tan increíble. Entonces pues el Señor fue sanando muchas cosas y me mostró que pues que Andrés era una víctima de mis fracasos, de todo lo que yo había vivido, que de una u otra manera quería como esa rabia que yo sentía era como cobrándole a él lo que yo había pasado. Y entonces Dios sanó eso. La relación ha mejorado muchísimo, aunque yo casi pues no hablo con él, no le digo nada, solo yo pensé que él era el que tenía que cambiar y la que tenía que cambiar era yo era la que tenía que cambiar porque lo convertí a él en un ídolo muy grande, que al tanto que si él estaba bien, yo estaba bien, si él estaba mal, yo estaba mal, si él estaba mal, yo duraba 2-3 días sin ganas ni de comer. Y es una idolatría muy grande. Los hijos se convierten en ídolos, los objetos se convierten en ídolos y
y eso es un gigante que estoy tratando de derribar, porque a veces se surge nuevamente y tengo que derribarlo, porque el único ídolo que tengo que tener, el único amor que yo tengo que tener en mi corazón es Dios. Dios es el único, el que tiene que ocupar mi primer lugar, el que tiene muchas veces no dormía por esperarlo, muchas veces no dormía por pensar dónde está, y eso es lo que yo tengo que hacer, pero con Dios. Si Él me levanta, si yo me levanto en la noche, pues orar y decirle qué es lo que quiere, por quién quiere que ore, y mejor dicho, centrarme en Él, puesto mis ojos en Jesús, que es el consumador de la fe. Bien, con referente a las tareas que te he dejado, ¿cuáles han sido más importantes y cuáles te han impactado más? Pues las tareas que más me han impactado, lo del perdón, pues impresionante. Y lo otro es el cuaderno de la misericordia. Ese cuaderno de la misericordia es muy importante, porque a veces uno flaquea, o a veces uno dice, no, esto no va a cambiar, todo va a seguir igual, porque el enemigo no va a soltar las cosas. Yo le he dado un espacio y él no se va a ir así. Es como si yo llego a mi casa y echo a todo el mundo. Pues no, unos se van a resistir. Entonces eso me ayuda a mí como para decir, no, Dios sí está actuando, es mentira. Porque, por ejemplo, mucho en lo que he visto yo en esto es que yo tenía un pedido a Dios, algo fijo, es que cambiara esa situación, que Él no tomara, y ahí me enfoqué. Pero Dios ha hecho muchísimas cosas y es un proceso, y las cosas que Él va haciendo, yo como que no las tomaba en cuenta, no me daba cuenta, porque como yo quería era eso, yo le reclamaba, yo lloraba, bueno, de todo hacía, porque no veía el resultado, porque yo lo quería ver así, y a veces somos como con Dios así, somos ingratos, porque Él todos los días hace cosas en nuestras vidas, todos los días nos está mimando, todos los días nos está dando cosas, y nosotros no las vemos por estar fijos en algo. Eso es lo que yo quiero y esto es lo que me tienes que dar, y esto es así. Y no, Dios dice en el Salmo 92 que nosotros no debemos olvidar las obras que Él hace, y todos los días yo le digo gracias, porque has hecho muchas cosas en mi vida, que todavía no veo el final de lo que te estoy pidiendo, pero yo estoy recibiendo muchas bendiciones en ese campo. Y la otra es el cuarto de guerra. El cuarto de guerra también es muy importante, porque es una guerra espiritual, y el diablo está bajo mis pies. Dios ya lo venció públicamente, lo expuso públicamente. Él no tiene nada que hacer en mi vida, y a veces viene y me dice que eso no va a cambiar, y yo le digo, no, porque escrito está, ahí está escrito, y Dios no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. En días pasados, y te da firmeza para que tú, cuando el diablo venga a atacarte, porque el diablo también elige personas para atacarnos, y puede ser como Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Yo tuve hice una llamada y estuve hablando con esa persona, y casi me quiso decir pues que Dios me podía quitar la salvación en la de mi hijo, y yo le dije dije, eso es mentira, yo ni te lo creo ni te lo acepto, porque acababa de leer Efesios, y el Efesios dice que Él me eligió antes de la fundación del mundo, que me hizo santa y me hizo su hija, y pagó y me redimió. Le dije, y no le acepto eso, porque él me hizo esto y esto. Entonces, el cuarto de guerra, la palabra, eso me da seguridad para plantarle cara al enemigo y decirle, no es como tú dices, es como Dios lo dice.
Bien, Norita, muchas gracias por lo que tú nos estás compartiendo, porque eso nos da esa firmeza para seguir batallando, porque eso no es simplemente emocional, sino es algo que tiene que ser constante, porque la guerra es diaria y ese cuarto de guerra pues nos implica eso, ¿no es cierto? Entonces tú allí en ese cuarto de guerra tienes la palabra, la pegas, la estás visualizando, eso ha sido para ti bien importante, ¿verdad? Oh, importantísimo, Rafa, porque si yo no tuviera esa palabra, pues el enemigo viene y me dice cualquier cosa. Cuando Jesús se enfrentó al enemigo, le decía, escrito está. Y yo tengo que aprender la palabra y tengo que tener discernimiento para cuando el enemigo me hable. Quería compartirles que día fui a la playa, estaba en la playa y estaba orando y pues pensando y diciéndole, pues dándole gracias a Dios por los cambios, pensando en cómo había sido mi vida, pues que no había vivido, que todo que mi vida había sido alrededor de mi hijo todo, y mal hecho, porque no lo hacía ni bien, porque ni siquiera le daba el cariño que él necesitaba, mal hecho. Y entonces estaba ahí hablando, y entonces vino a mi mente que siempre que él sale como que hay un final. Y entonces me di cuenta y le dije al enemigo, le dije, tú has escrito una película y tú me has hecho un final de una película con mi hijo y tú has escrito un final y hoy te voy a arrebatar ese carrete, te lo voy a romper y lo voy a tirar al fondo, porque la palabra dice que Dios tira nuestros pecados al fondo del mar y que de allí no vuelven a salir. Y le dije, y hoy tú no vas a escribir la película, el final lo escribe Dios y Dios es el que lo va. Y le arrebaté el carrete, lo pisé y me paré y me sumergí en el mar y le dije, y ahí está, en el fondo del mar y nunca más vuelve a resurgir. Y ahora cuando pienso en algo le digo, mentiroso, Dios es el que escribe el final de la película, tú no tienes ningún final para mi vida y tú estás acabado, estás bajo mis pies. Y fue muy bonito porque estás sumergida ya en el mar. Qué hermoso, ¿no es cierto? Pues todos no tenemos la posibilidad de estar en el mar, pero también implica la actitud que nosotros podemos tener para no dejarnos derrumbar y derribar de ese gigante, que el gigante, como David, lo tumbó simplemente con una piedrita y le quitó la cabeza con su propia espada. Entonces te quería recomendar que leyeras un libro que a toda la comunidad y en especial a las mujeres quisiera que lo fortalecieras, y esa tarea te la dejo a ti, la dejo de una vez grabada acá para que quede ya perpetua esta tarea para todas las mujeres, y leer el libro de Judith, donde Judith le quita la cabeza al mal de una manera espectacular. Bueno, Norita, muchas gracias, Dios te bendiga mucho. A ti, Rafa, y pues le doy gracias a Dios por tu vida y que ojalá pues muchas personas que te acerquen a ti pues hagan las tareas y persistan porque pues Dios te utiliza, y ojalá te utilice con mucha gente que necesita, como ese día que estaba yo que no había qué hacer, y que ahora le doy gracias a Dios por tu vida y por las personas que estás ayudando, porque sé que Dios te va a utilizar. Después de escuchar este programa de Cápsulas de Misericordia, tenemos pues mucha información para poner en práctica en nuestra vida personal y familiar. No descuidemos nuestra oración conectada con nuestra vida. Eso es lo que Dios nos pide siempre, y sobre todo el Papa Francisco nos sigue invitando a esa nueva evangelización, a ir a las periferias, a llevar esa palabra de Dios con la ayuda de la Virgen María. Que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
familia, colaboradores del Redentor. Seguimos la senda de Cristo, somos zagales y el buen pastor. Restauradores en Cristo, testigos del amor, correctores por la misericordia de Dios. Vamos en busca de la oveja perdida para devolverla al aprisco del buen Si te dejas amar por María, tu orgullo se desvanecerá como nieve expuesta al sol, y amarás la humildad tal como lo hizo María. Amarás sin nada esperar, y viendo lo bueno en todos, serán felices los demás. Por eso, como un ramo de flores, un canto le queremos ofrecer a María, modelo de valores, de quien Cristo ha querido nacer. María, eres bendita, eres la amada, la escogida. Dios te eligió como madre ungida, y eres también nuestra madre querida. María, eres bendita, eres la amada, la escogida. Dios te eligió como madre ungida, y eres también nuestra madre querida. María,